El mundo griego se esforzó por encontrar reglas ordenadas, método que prevalece hasta hoy. Los detalles luego se acomodaban para integrar unidades más amplias y se imponían a estructuras preformadas. Por otra parte, el pensamiento hebreo procede de los detalles a los principios, de las observaciones concretas a los ideales, de modo que la Biblia no conoce ni de dogma ni de sistemas como tal. Más bien, muestra dos objetivos básicos: narración y una ley que sirva como guía para la vida. En lugar de la fascinación griega con la sistematización, la Biblia manifiesta un racionamiento asociativo, en el que cada detalle tiene relación inmediata con el todo, y cada una de las partes son interdependientes a la vez que complementarias. El pensamiento hebreo se basa en buscar amoldar el pensamiento propio al de la revelación divina, mientras que el pensamiento griego busca comprender la revelación divina desde su propio pensamiento. Entonces, ¿lograron los griegos alcanzar la verdad? No, porque intentaron entender las escrituras desde su propio punto de vista, con una mentalidad griega y filosófica y una forma de ver el mundo distinta de la visión de Elohim con la cual fue escrita. Solo aquellos que abandonaron lo que conocían y reaprendieron todo fueron capaces de comprender las cosas de la manera que debían ser comprendidas, porque a su pueblo le fue confiada la verdad y la manera de entenderla. Pero el mundo, lleno de soberbia, altanería y ego, quiso entender las cosas a su manera y por sus propios medios, diciendo: ¿quién necesita a los judíos? Nosotros podemos leer todo esto y entenderlo por nosotros mismos. Con la filosofía podemos llegar a la revelación. Lo cual solo los llevó al error, más aún, no queriendo reconocerlo, haciéndose pasar por los iluminados poseedores de la verdad. Entonces, si no tienes la forma de pensar como hebreo, como judío, serás incapaz, por mucho que lo intentes, de conocer la verdad. Y toda la sociedad occidental y gran parte del mundo es heredero del pensamiento y forma de ver el mundo como greco-romano, que a su vez es una derivación del pensamiento babilónico. Entonces, todo el mundo mira el mundo y lo entiende y lo comprende con una mente griega. Y a no ser de que se despoje de su forma de pensar como griego y se vuelva al mundo hebreo y al mundo judío y empiece a intentar comprenderlo desde un punto de vista hebreo y judío, es incapaz y no podrá conocer la verdad. Están atados a la ley del derecho natural, de la cual nunca habló Yeshua ni sus discípulos. Están atados a esto puesto que no son poseedores de la revelación divina, aunque así lo digan, la cual es la ley de Moshe, la Torá, y es que el depositario de la palabra fue, es y siempre será Israel. Como podemos ver en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, las cosas que están escondidas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de esta ley, la Torá. Pero, ¿quién es ese nosotros y nuestros hijos? Si nos vamos al verso 1 del mismo capítulo, leemos en Deuteronomio capítulo 29, verso 1: estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel. Es decir, las cosas reveladas le pertenecen a Israel para siempre, con el propósito de cumplir la Torá. El Salmo 147, versos 19 al 20 también nos dice: manifiesto sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. Números capítulo 23, verso 19 también nos dice algo sumamente importante a la hora de comprender todo esto. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo efectuará. Ahora bien,
Todas estas son citas solamente del Antiguo Testamento, y como bien nos dice el Salmo 119, verso 160, la suma de su palabra es verdad, y eternos todos sus decretos y juicios. Así que, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento respecto de esto? Romanos capítulo 3, versos 1 al 2 nos dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, desde todo punto de vista. Primero, ciertamente, que les ha sido dada en custodia la palabra de Adonai. Y Romanos capítulo 9, versos 4 al 5 nos dice también: quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Adonai para siempre. Amén. La Escritura nos dice en Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá, pues el pecado es transgresión de la Torá. Entonces, si alguien ya sabe que esto es pecado, que no guardar los mandamientos es pecado, que celebrar fiestas paganas que no tienen respaldo bíblico es pagano, y no lo deja de hacer y no empieza a guardar Torá, significa que en realidad no se ha arrepentido. Y también esa es la gran diferencia entre alguien que dice buscar la verdad y alguien que de verdad la busca. El que dice buscarla se quedará con lo que conoce, pero el que de verdad la busca indaga y no descansa. Y si se encuentra con la verdad, la acepta, a diferencia del que dice buscarla sin buscarla en realidad, porque cuando le dicen que tiene que guardar dieta kosher y que tiene que guardar el sábado, las personas que en realidad no buscan la verdad dicen: ¿pero por qué? Esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede ser que se me exija tanto? Cuestiona en lugar de preguntar: ¿cómo puedo hacerlo? En la Escritura Yeshua nos dice: si le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque Moisés habló de mí. Entonces, si de verdad le creyeran a Yeshua, le creerían a Moshe, lo que está escrito en la Torá, y cumplirían los mandamientos. También Yeshua le dice a los fariseos: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en otro pasaje se menciona: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. La palabra en griego aquí para obradores de maldad es anomia, sin ley. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Entonces, ahora mismo podría decir: si le creyerais a Yeshua, las obras de Yeshua haríais. Y él era judío, guardaba Shabbat, iba a la sinagoga, guardaba las fiestas, comía kosher, fue circuncidado. El mismo Yeshua dice: sed imitadores de mí como yo del Padre. Debemos imitar a Yeshua, y eso significa ser judío. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Elohim se perfecciona en él. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo mandamiento que ustedes han tenido desde el principio. El antiguo mandamiento es la palabra que ustedes oyeron desde el principio. Hemos podido ver entonces claramente que Israel es el depositario de la revelación, la cual es perpetua, de los estatutos y juicios, que por otro lado las naciones no conocen ni comprenden, y todo esto está respaldado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que si tu base de fe está cimentada en las doctrinas desarrolladas por los así llamados padres de la Iglesia, todos ellos filósofos, es decir, en un contexto de pensamiento griego,
estás en serios problemas, porque son ajenos a la revelación y no son ellos los receptores de la palabra, como acabamos de corroborar. Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino venidero. Matillahu capítulo 8, verso 11. No se sentarán a la mesa junto a Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán o Jerónimo de Estridón, sino que con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. El problema no es la caída de Roma, el problema es Roma. Y la sociedad no está como está por la pérdida de los valores cristianos. Está así por la pérdida de los valores judíos que el cristianismo se apropió. Rechaza la modernidad, rechaza tus costumbres del legado greco-romano y retorna al origen.